Se acerca a un micrófono que jamás quiso tener, con los ojos hinchados por noches de insomnio. Su voz, sin embargo, se mantiene firme, y con unas pocas y concisas frases, confirma lo que el subtexto de miles de fotos ya sugería. Esto nunca fue simplemente un matrimonio, sino una misión. Así que, aquí está la cuestión. La esposa de Charlie Kirk finalmente admitió cuál es el verdadero motor detrás de la marca y el costo de vivir en su interior. ¿Acaso la mitad privada de un imperio público reveló la verdad que todos sospechábamos? Quédense conmigo, porque al final de esta película escucharán lo que ella dijo, por qué es tan importante y cómo esa única admisión replantea por completo la vida, el legado y el futuro de todo un movimiento. Antes de los titulares y la angustia, había velocidad. Charlie Kirk ascendió rápido, cofundando Turning Point USA de adolescente y convirtiéndola en un poder universitario de alcance nacional. Para 2020, había expandido la marca a radio diaria, programas en streaming y una máquina de eventos reales, construida con escenarios ajustados, mesas de merchandising sin fricción y la promesa de que los jóvenes podrían ser la vanguardia de un regreso conservador. Era en parte provocador, en parte organizador, en parte algoritmo, siempre en movimiento, siempre con el mensaje. Las arenas eran ruidosas, los pasillos estaban más concurridos, la bandeja de entrada nunca dormía. En este mundo espejo, luces de escenario contra luces de móvil, el público no solo observaba, sino que participaba. Recortaban momentos, impulsaban segmentos y convertían errores o frases ingeniosas en microtormentas que se arremolinaban durante días. Turning Point acumuló seguidores digitales en todas las plataformas, con programas, docuseries y contenido constante, impulsos que llevaron a la organización de las mesas de campus al debate estelar. Esto era política basada en la presencia, no solo en la persuasión. Premiaba la resistencia tanto como la estrategia, y Charlie poseía ambas cualidades. Luego llegó la segunda narrativa, esa que a menudo se suaviza con subtítulos y fotos filtradas. Erika Francev, ahora más conocida como Erika Kirk. Ex-Miss Arizona, USA, presentadora de podcast con un tono descaradamente centrado en la fe, una emprendedora cuyos proyectos combinan las escrituras, la ropa urbana y devocionales en audio de formato corto. Ella era visible, pero cuidadosa, pública, pero reservada, una estratega en su propio carril que nunca intentó eclipsar al hombre con el que se casó en 2021. La unión se leía como una declaración de principios: fe, familia, patria, contenido, comunidad, vocación. El calendario se apretó, se conocieron en el año 2018, se comprometieron a finales del 2020 y se casaron en mayo del 2021. Una hija llegó en 2022, un hijo en 2024, ambos mantenidos en privado. Se omitieron los nombres, una barrera intencional en una vida que por lo demás se compartía sin filtros. En un universo mediático que monetiza el acceso a la información, los Kirks dejaron una cosa muy clara e innegociable. Los niños son nuestros, no suyos. La elección no fue única entre las figuras públicas, pero su consistencia te decía mucho. Decía, entendemos la máquina, la alimentaremos donde nosotros elijamos. Para el año 2025 ya eran una díada reconocible a través de un torbellino de conferencias, eventos universitarios y entrevistas improvisadas. La voz de Erika, suave pero a la vez directiva, se entrelazaba en devocionales y publicaciones sobre la resiliencia y la entrega. Mientras tanto, la presencia de Charlie, combativa en las entrevistas, afable con los seguidores, impulsó la gira. En el escenario, los papeles parecían obvios. Fuera del escenario, los roles se entrelazaron, y de la noche a la mañana, el guión se rompió. El 10 de septiembre de 2025, mientras hablaba en una parada de la Universidad de Utah Valley, Charlie fue asesinado a tiros. La conmoción fracturó las líneas temporales. La gira del regreso americano se congeló. Los titulares políticos chocaron con los informes policiales, los videos de testigos y el horror silencioso de una joven familia empujada al centro de una escena del crimen. El duelo público se extendió desde influencers hasta cantantes de estadio, pero el duelo en casa no sigue el ciclo de noticias. Simplemente se queda en las habitaciones y lo hace todo pesado. Las narrativas de marca crean líneas limpias. Un líder en el escenario, una esposa cerca, un lema ordenado que sostiene el centro. Durante años, el avance de Turning Point USA se basó en una coreografía de imagen, logística y disciplina de mensaje. Hubo críticos. Siempre hay críticos que acusan a la organización de difuminar los límites sin fines de lucro o de eludir las normas de campaña. Hubo negaciones y refutaciones legalistas. Hubo periodistas que enmarcaron el proyecto como un movimiento mediático, no de ideas. Y bajo esos argumentos estaba el trajín diario. Vuelos, camerinos, autobuses, zonas horarias difusas, teléfonos omnipresentes. Esto es lo que la mayoría de los espectadores no ven. Cómo el trabajo reorganiza el calendario de una familia y cambia su día a día.
Oxígeno diario. Observa de cerca el patrón público de la pareja y verás el trabajo invisible. Ella construye sistemas de contenido y comunidad basados en la fe, Biblia en 365, una cadencia devocional, mercancía con escrituras cosidas en las costuras. Él construye escenarios, literales y virtuales, donde esos valores se amplifican a través de la política y los puntos álgidos de la guerra cultural. Los observadores externos sospechaban desde hacía mucho tiempo que la esposa en esta historia no era simplemente un apoyo, sino que resultaba estructuralmente esencial. Una coarquitecta del canal de la cosmovisión que convirtió a Kirkworld en algo más que un mensaje, lo transformó en un verdadero modo de vida. Dicho de otro modo, se podía eliminar un evento del calendario y la marca seguiría funcionando, porque el pulso no estaba solo en los discursos, sino en los ritmos de la creencia que Erika cultivaba día tras día. Y entonces llegó la ruptura, lo que los titulares llaman un asesinato, la ley llama homicidio agravado, la familia llama impensable. En los primeros días posteriores, mientras los investigadores reconstruían los cronogramas y los fiscales sopesaban las acusaciones, algo más silencioso también tuvo lugar. El silencio de Erika se rompió, no para convertirse en rabia, no en una estrategia, sino en un testimonio. Agradeció a las fuerzas del orden y a todos sus aliados. Habló en el único léxico que le resultaba estable a su profunda fe. Ella describió la conversación con su hija. Papá está en un viaje de trabajo con Jesús. Debajo de esa frase estaba la admisión que muchos sospechaban, pero que nunca habían escuchado articularse tan claramente. Su vida no era política pegada a una familia, sino un ministerio que usaba la política como micrófono. Y ella dijo que la gira continuaría. Misión antes que duelo, quizás, o más bien, duelo dentro de la misión. Aquí es donde se vuelve incómodo, porque las narrativas del duelo se suponen ordenadas, y no lo son. Algunos leerán esa decisión como fortaleza, otros como manipulación. Algunos necesitaban una pausa, una temporada fuera de escena. Otros, incluida Erika, parecían creer que el trabajo en sí era el homenaje. En cierto modo, el giro de máscara contra realidad no trataba de un escándalo oculto, sino de un plan secreto. La foto pulcra de una pareja poderosa implicaba una división de trabajo estándar, hombre público, apoyo privado. La realidad finalmente expresada era diferente. La marca estaba entrelazada, el matrimonio estaba moldeado por una misión, y la admisión de que ella había sido la arquitecta central desde el principio, y lo seguiría siendo ahora. Erika Franzba y Charlie Kirk, ambos ya en órbita, ella era una ex-reina de belleza convertida en creadora impulsada por la fe. Él era el líder de un conducto de campus a capital. En 2018, sus caminos se entrelazaron, no por azar, sino por una clara convergencia. Dos individuos con gran dominio de la esfera pública, ambos obsesionados con la mecánica de la influencia, más allá del simple porqué. El conflicto que surgió no era un drama romántico, sino uno de carácter estructural. ¿Cómo construyen dos personas públicas un pacto privado sin desatender las plataformas que les dan de comer? ¿Cómo mantienes momentos sabáticos cuando tu marca se basa en estar siempre activo? Experimentaron. Establecieron límites que parecían simples, pero eran brutales de mantener. Nunca subas a los niños. Fija la semana con ritmos bíblicos. Crea carriles separados. Sus eventos, sus devocionales, se interconectan a propósito. Fuera de cámara, negociaron lo que amigos preocupados temían que pudiera romper un matrimonio joven, la cercanía al poder y el murmullo de la alabanza. En cámara, proyectaron calidez sin compartir de más. Funcionó por un tiempo porque mantuvieron las reglas simples. Di la verdad sobre lo que estás haciendo. Mantén las cosas sagradas fuera del feed. El camino trazado dio sus frutos. Con ella, la audiencia creció con una cadencia devocional, impulsos a mitad de semana, meditaciones de lunes, una consistencia que dio a los seguidores ansiosos una liturgia para la vida moderna. Su público creció con debates, visitas a universidades y su don para ser memorable. La aparente asimetría, él en estadios, ella en auriculares, resultó ser simetría. Él agitó, ella se mantuvo serena. Eso no es una frase de película, es una realidad en la producción. Los movimientos necesitan una atmósfera, y ella la construyó. Lo que esto realmente muestra es cómo la influencia moderna se construye no solo por la viralidad instantánea, sino por la larga obediencia del hábito, la liturgia y el tono, el andamiaje invisible en el que Erika se especializó mientras las luces del escenario iluminaban el rostro de Charlie. Una pareja de novios en mayo de 2021, colores suaves, ceremonia privada, teléfonos a un brazo de distancia. Un diagrama de Venn que de repente parecía círculos concéntricos. El desafío post-boda no era cómo estar juntos, sino cómo estar juntos mientras crecían. La cartera de Charlie seguía expandiéndose, sindicación de radio, bloques de streaming y la interminable gira de eventos estadounidenses. El trabajo de Erika maduró de
de posts dispersos a una suite de marca, Proclaim Apparel para quienes querían su fe visible, BIBLN 365 para quienes necesitaban un plan, no solo ánimo. Si los escépticos veían comercialización, los fieles veían discipulado. De cualquier manera, la logística era una realidad. El tejido, el abastecimiento, la gestión de pedidos, los calendarios de contenido, la infraestructura de backend en la que pocos ajenos piensan. Ese es el punto. Cuanto mejor se construye la marca, más fluida y sin fisuras parece. La unión de marcas los hizo legibles para diferentes audiencias por la misma razón, la coherencia. Quizás discrepes de la política, pero no se podía acusar a la pareja de descuido. La transición de un devocional de miércoles a un meeting de viernes se sintió intencional. El lenguaje estaba sincronizado. Las combinaciones de colores incluso rimaban. Blancos, negros, tonos tierra, acentos dorados, serenos en su perfil, cinéticos en el suyo. Estaban construyendo una casa, no solo un canal, y eso significaba que los materiales debían coincidir. Lo que esto realmente muestra es que la influencia a escala es un problema de sistemas, y el matrimonio no era un accesorio del sistema. Era el sistema. 2 bebés recién nacidos en un lapso de 2 años, una hija en el 2022, un hijo en el 2024, ni nombres en las leyendas, ni sus rostros en las miniaturas. Los niños como un sacramento, no como una simple historia. Las redes sociales no premian la contención. La vía más rápida para la interacción es la intimidad. Fotos de guardería sin filtros, errores de la hora del baño, manitas sosteniendo pines de campaña enormes. Los Kirk dijeron no. Ese no desató una serie diferente de presiones, ciclos de rumores, la curiosidad de los fans, e incluso acusaciones de privacidad performática. Pero, oculto tras el telón, se esconde una verdad mucho más sencilla. Cuanto menos te expones, más libertad tienes para cambiar sin pedir permiso. No se trata únicamente de una cuestión de seguridad, sino del derecho fundamental a poder reescribir. Si no has planificado cada siesta al detalle, puedes mudarte de ciudad, cambiar de escuela, contratar ayuda, despedir ayuda, y nadie puede llamarte hipócrita. Los niños se mantuvieron sin monetizar, lo que estabilizó la vida interior de la familia, pero también fortaleció la credibilidad pública de la pareja con su núcleo, una base que valora el orden, la jerarquía y la idea de que los padres deciden. Esto no es un argumento conservador genérico, es una estrategia con pruebas. Cada vez que el algoritmo pedía un blog familiar, ellos publicaban un versículo. Cada vez que el mercado pedía una revelación de género, ellos publicaban una sudadera con escrituras en la manga. Lo que esto realmente demuestra es que mantener los límites puede ser un activo de marca. La pureza del mensaje gana poder cuando te niegas a vender lo privado. Un movimiento con admiradores y enemigos. Una organización elogiada como motor juvenil y criticada como máquina de apoyo a campañas. Una pareja que llevó todo el lío con una mezcla de acero y serenidad. Wikipedia. Hubo épocas en que el escrutinio se agudizó, investigaciones mediáticas sobre puntos de inflexión, postura fiscal y cercanía a campañas, reacciones negativas del personal y análisis de terceros que enmarcaban al grupo como un complejo de influencia cuyas líneas legales eran demasiado cercanas para ser cómodas. La organización rechazó las negaciones, defensas legales, refutaciones punto por punto, y mientras los columnistas debatían sobre las normas, la vida continuó. Aeropuertos, camerinos, filas para selfies. Luego llegó el 10 de septiembre de 2025, cuando un evento universitario en Utah se convirtió en escena del crimen. De acuerdo con múltiples informes, un joven sospechoso supuestamente disparó desde un tejado cercano. Sirenas, confinamientos, la claridad de pánico en los videos de los testigos. Al final de la noche, la confirmación llegó. Charlie ya no estaba. Las acusaciones se endurecieron en cargos, se fijaron fechas de comparecencia, el caso penal pasó de la especulación al proceso. La conmoción no fue solo emocional, fue arquitectónica. Un movimiento construido alrededor de un rostro tuvo que decidir si la misión podría sobrevivir sin la sonrisa, la cadencia, el duelo verbal improvisado. Los donantes hicieron preguntas discretas. Los miembros del equipo miraban las pizarras y se preguntaban cómo planificar un mañana para el que no habías planeado. Entonces Erika habló y algo hizo clic. Esto demuestra que la sucesión no se trata solo de quien toma el micrófono, sino de quien ya tenía el plan. Erika Kirk, viuda, madre de 2 hijos, una emprendedora de profunda devoción. 2 días después del tiroteo, ella se dirigió al público. Sus palabras fueron sencillas, pero el subtexto no lo fue.
Agradeció a las fuerzas del orden y nombró a los amigos que intervinieron. Habló de la única manera en que una madre puede hablarle a un niño de 3 años sobre la muerte, con metáforas y compasión. Papá está de viaje de trabajo con Jesús. Y luego, casi de pasada, pero como absolutamente sísmico. Ella dijo que la gira seguiría, no solo por los horarios ya fijados, sino porque la misión era mayor que el hombre. Esa es la admisión. Eso es lo que muchos sospechaban, pero rara vez se escuchaba del círculo íntimo. El matrimonio era el movimiento. No solo fue testigo, sino trabajadora, coautora y ahora guardiana del legado. La reacción se dividió según las líneas que ya habíamos trazado. Para sus partidarios, la declaración cayó como un tiro decisivo en un deporte. El capitán del equipo de filmación cae, la esposa del capitán da un paso al frente y dice, «Seguimos jugando porque así es como honramos». Para los críticos, la decisión se interpretó como mantenimiento de marca. Otra parte del show debe continuar. Pero si eliminas la política y miras los datos humanos, es más claro. Cuando tu vida compartida es una misión, pausar la misión puede sentirse como abandonar la vida. Lo que esto realmente demuestra es que admitir algo no tiene por qué ser un escándalo. A veces, es la claridad la que nombra que el trabajo era una vocación familiar mucho antes de volverse un titular. ¿Qué fue, entonces, lo que finalmente admitió? En unas pocas y concisas frases, gratitud hacia la policía, la frase vital de un niño, una promesa de seguir adelante, Erika confirmó la arquitectura de una casa que muchos de nosotros solo habíamos vislumbrado desde la acera. Esto no era solo el escenario de Charlie con un cónyuge en la sombra. Fue una construcción a 2 manos. Sus proyectos, devocionales, ropa y ritmos comunitarios no eran meros puestos de venta. Eran la savia vital del día a día que daba al proyecto mayor su sentido de propósito entre mítines. Sus escenarios encendían, su estructura sostenía. Y en ese discurso, post-tragedia, ella eliminó la última ambigüedad. Ella dijo, en esencia, que la misión trasciende al individuo, pues comenzó mucho antes de la fama y era más profunda que la política. Ella no heredaría una antorcha que apenas reconocía. Ella mantendría una antorcha que había estado llevando en silencio durante muchos años. Hay otra capa en su declaración, y no se trata de influencia. Realmente, todo se trata de la interpretación. Al decirle a su hija que papá estaba de viaje de trabajo con Jesús, ella reveló la perspectiva a través de la cual la familia interpreta todo. Plataformas, las críticas, la tragedia. Es lenguaje de fe, sí, pero también es un lenguaje operacional. Te dice cómo se toman las decisiones bajo presión. En ese marco, el espectáculo no sigue solo por inercia, sino por su significado. La gira continúa porque es parte de un llamado, no solo del calendario. Eso no es una postura de comunicado de prensa, es una cosmovisión. Algunos espectadores querían una confesión, una revelación de la estrategia política y un destape de los entretelones. Esa no fue la admisión que ella ofreció. En cambio, ella dio algo más raro en la vida pública, una frase que alinea tus suposiciones con su realidad. La esposa que sonreía en las fotos era también la que establecía las reglas del hogar. La esposa que mantenía a los niños sin conexión era también la estratega que mantenía intacto el tono de la marca. Y cuando lo indecible ocurrió en una noche de septiembre en Utah, la persona más indicada para continuar la historia fue quien la había estado escribiendo frase a frase cuando nadie miraba. En los días inmediatos, después del tiroteo, los círculos concéntricos de reacción resultaron familiares. Actualizaciones policiales, identificación del sospechoso, programación de la comparecencia y la cadencia exasperantemente lenta del proceso. Los reportes identificaron a un presunto tirador de 22 años y detallaron los cargos iniciales, incluyendo asesinato con agravantes. Los fiscales indicaron su apertura a las penas más severas permitidas por la legislación estatal. La primera audiencia importante del sospechoso, programada para mediados de septiembre, cambió la conversación nacional del asombro al procedimiento judicial, reemplazando los hilos de Twitter, los documentos reemplazando las opiniones rápidas. Aquí es donde las grandes historias siempre se gestan, en habitaciones donde todo es fluorescente y nada es rápido. Para la familia, las consecuencias son distintas. Existen las pequeñas logísticas del duelo, que nunca son noticia. Congelar guisos, empacar maletas para los funerales, revisar la mochila de un niño y encontrar un dibujo a crayón que explica el cosmos mejor que cualquier adulto. También está la logística pública, servicios conmemorativos con equipos de seguridad, declaraciones redactadas y revisadas, pastores coordinando con organizadores de eventos, un calendario que alterna entre el silencio sagrado y micrófonos que no pediste. Los homenajes públicos llegaron a raudales. Artistas de arena pausaron sus espectáculos para nombrar la pérdida. Los estadios enmudecieron por segundos que parecieron más largos. En una cultura que a menudo se devora a sí misma, hizo espacio para la misericordia.
Los homenajes no son política ni son justicia, pero son señales. El dolor supera divisiones cuando lo impensable se parece a cualquiera de nosotros bajo los focos. Luego está el futuro de la organización. La órbita de Turning Point USA incluye entidades separadas, brazos mediáticos, y una constelación de socios que construyeron sus planes de 2025 en torno a la figura cuya presencia se asumía. En las próximas semanas, las juntas se reunirán, presentadores temporales rotarán, los donantes preguntarán si el impulso puede tomar otra forma, y en algún lugar, en el centro de ese torbellino, una madre organiza la hora de dormir mientras se imprimen formularios de autorización para el homenaje de mañana. Eso es lo que pasa con los segmentos de ¿Dónde están ahora? A menudo olvidan que el ahora es un suelo de cocina con un niño pequeño, no una sala de juntas. Sin embargo, el panorama general resulta ineludible. La promesa de Erika de continuar con la gira replanteó por completo el cronograma. Esto indicaba que la máquina no se detendría, sino que se adaptaría y renovaría. Quizás eso se vea como más testimonios y menos ataques. Tal vez signifique que el eje devocional se haga más visible mientras la contienda política suaviza sus aristas. O quizás se vea exactamente igual, porque el plan siempre tuvo dos mitades: argumento y atmósfera. En ese modelo, el siguiente capítulo se escribe solo, porque ya estaba anotado en el calendario, con tinta, mucho tiempo antes de septiembre. Habrá crescendos legales, acusaciones, mociones, fechas de juicio. Habrá crescendos mediáticos, aniversarios, paquetes retrospectivos y artículos de opinión sobre la seguridad en eventos públicos. Habrá crescendos familiares, cumpleaños que celebrarás con globos y velas, aunque el pastel sepa más a recuerdo que a harina. Y habrá esos lentos, aburridos y necesarios crescendos del trabajo. Pedidos de inventario, borradores de guiones, itinerarios de viaje y nuevos presentadores que aprenderán a dominar el arte de la pausa, justo como lo hacía Charlie. Pausa, sonrisa, remate. Si quitas los titulares, encuentras una lección que se aplica mucho más allá de una familia o un movimiento. La diferencia entre una marca y una vida es la diferencia entre el espectáculo y el andamiaje. El espectáculo es lo que compartimos. El andamiaje es lo que lo sostiene cuando todo se tambalea. Durante años, muchos sospecharon que el andamiaje de Kirk World no era solo listas de donantes y escenografía. Era una oración de liturgia doméstica, disciplina, límites sobre los niños y el tiempo, y quién tiene acceso a qué. En sus breves y dolorosas declaraciones, Erika Kirk lo admitió. Dijo sin rodeos lo que muchos pensaban. Esto no era un pasatiempo injertado en un matrimonio. So, is great. Fue un matrimonio injertado en una misión. Eso no lo hace sagrado, y ciertamente no lo absuelve de críticas, pero sí explica la velocidad. Los movimientos con atmósferas perduran más allá de los ciclos de noticias porque enseñan a la gente a vivir, no solo a aplaudir. Por eso, la confesión importa. No ofrece un giro sensacionalista, ofrece un plano, y los planos, una vez vistos, cambian para siempre tu forma de ver una casa. Dejas de preguntarte a dónde van los muebles y empiezas a notar las vigas de carga. Así que esta es la sobria nota final. Ya sea que apoyaras a Charlie Kirk o lo retaras, ya sea que la decisión de Erika de continuar se lea como valor o coreografía, la verdad que emerge es más grande que esta familia. En un mundo que monetiza la indignación e incentiva la intimidad, eligieron proteger lo que pudieron y usar como arma lo que creían. Y cuando la historia dio un giro impensable, la persona mejor posicionada para llevar la misión fue quien ya la había hecho vivible. Hemos recorrido el ascenso, la ruptura y la revelación. Ahora quiero oírte, ¿oh? Las palabras de Erika Kirk confirmaron lo que ya presentías, que el movimiento era una vocación familiar desde siempre. ¿O su promesa de continuar redefinió el proyecto bajo una nueva luz? Si este análisis a fondo te dio una visión más clara, toca me gusta para que llegue a quienes buscan más que un titular. Suscríbete al próximo capítulo mientras seguimos qué cambia y qué no, tras una pérdida que sacudió una órbita entera. Y comparte esto con ese amigo que cree que la marca es solo merchandising y micrófonos. La verdad, como has visto, es más pesada.